Muy buenas noches, estimados estudiantes de los ciclos lectivos especiales integrados. Bueno, vamos con algunos conceptos de los dominios numéricos. En este caso, en este pensamiento numérico, pensamiento matemático, ¿no? Vamos a dar como un repaso de la teoría de los números. Iniciamos con este sistema de numeración decimal que se apoya en los dedos de las manos e inicia con estos 10 símbolos a partir del cero, el cero convencional que se utiliza como el punto de partida o punto de referencia en el caso de los números enteros. Recuerde que los números enteros son unidades completas, ¿no? Estamos hablando de unidades completas. El cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Son 10 símbolos. Bueno, del sistema de numeración decimal. Continuando entonces tenemos lo siguiente. Los precursores de estos símbolos son los indoarábigos. Bueno, continuemos entonces a partir de esos 10 símbolos, pues nace esta base, que es este sistema de numeración decimal es de base 10. Utiliza esa base. 10 elevado a la 0 es 1, 10 elevado a la 1 es 10, porque solamente multiplicó una vez el 10. 10 elevado a la 2 es 10 por 10, que es 100. 10 elevado a la 3 es 10 por 10, que es 1000. 10 por 10 por 10, que es 1000. Luego 10 elevado a la 4 es 10 por 10 por 10 por 10, que es 10.000. 10 elevado a la 5, que equivale a 100.000. 10 elevado a la 6, que equivale a 1.000.000. Parte entera y parte decimal, ¿no? El sistema métrico decimal se apoya en ese sistema de numeración decimal. Y entonces tenemos la longitud como primera medida, unidades de longitud que miden la distancia existente entre dos puntos. Su unidad básica es el metro. Unidades de capacidad. Tenemos la cantidad de líquido que contiene un recipiente. Y la unidad básica es el litro o la unidad fundamental. Unidad de masa. Cantidad de materia en un objeto. La unidad básica es el gramo. Unidades de superficie, espacio plano de una figura. La unidad básica es el metro cuadrado y la unidad de volumen, espacio que ocupa un objeto. El metro cúbico es la unidad básica o la unidad fundamental. Revisémoslo acá en las tablas. Tenemos las dos tablas. Sistema numérico decimal y sistema métrico decimal. ¿Sí? La unidad es la longitud, la unidad básica es el metro, una dimensión. Igual para esta tabla, unidades de capacidad, el litro es la unidad básica, unidad de masa, la unidad básica es el gramo, una sola dimensión. Unidad de superficie, el metro cuadrado, utiliza dos dimensiones, largo por ancho. Unidad de volumen, el metro cúbico, utiliza tres dimensiones, ancho por alto por largo. Y tenemos el concepto o el dominio de los números reales. Tenemos primero que todo los números naturales, aquí están concebidos. Esos son los números naturales, los que podemos contar. A raíz de ellos es que pudieron hacer la agricultura en los inicios de la era. Continuando tenemos el cero como cero o punto de partida, que acompaña a los números naturales, ¿no? Punto de partida, punto de referencia. En este caso de los números enteros. Los números enteros también están los negativos, enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5
Y como pueden ver, son opuestos a los que están al lado de los números naturales, que son los enteros positivos. Tenemos entonces algunos números enteros negativos y algunos números enteros positivos, y son infinitos. Seguidos de ellos tenemos los números, o a partir de ellos se construyen los números racionales. Los números racionales tenemos esa parte de esa fracción menos 3 medios, ¿sí? Es un decimal exacto. Si usted lo divide, menos 3 sobre 2 le va a dar 1,5 y no le va a quedar residuo. Continuemos. Igual para este otro caso, 3 medios, decimal exacto, no hay residuo. La mitad es 1,5. Menos 9 tercios, racional puro. Si usted divide a menos 9 sobre 3, le va a dar menos 3. Y menos 3 es un espacio que se recorre hacia el lado izquierdo de la recta numérica. 3 espacios se recorren. Menos 2 tercios es un decimal periódico puro. Realice la división y lo comprobará. Me dirá por qué es decimal puro, decimal periódico puro. Y menos 17 sextos, decimal periódico mixto. Compare estos dos y se dará cuenta por qué se dice periódico mixto y periódico puro. Entonces, estos son los que me interesan. Los números racionales. El dominio de estos números. Consúltelos porque es de su incumbencia. Los necesita. Y los números racionales, pues tenemos el número de Euler, que es un número decimal no periódico. Tenemos también el número pi, que también es un decimal no periódico. Y estos conforman los números reales, todos estos. Continuando tenemos las siguientes expresiones decimales. Tenemos las fracciones o las razones. Tenemos los porcentajes, expresiones en porcentaje. Y tenemos los números decimales. Y allí se indica cómo se expresa de fracciones a números decimales, hay que dividir, y de números decimales a porcentajes hay que multiplicar por 100. De porcentajes a fracciones o razones se divide por 100. Ojo con toda esta información, hay que consultarla, hay que verificarla. Yo también me equivoco. Acá pasa lo contrario. Cuando pasamos de fracciones o razones a porcentajes, se divide primero y ese resultado luego se multiplica por 100. Cuando pasamos de porcentajes a números decimales, se divide por 100 el valor que nos dan en el porcentaje. Y cuando pasamos de números decimales a fracciones, se multiplica por 100. Las expresiones decimales. Entonces tenemos 8 décimas. 8 es el numerador y 10 el denominador. También puede simbolizar, escribirse así, o así, o así. 8 de cada 10 estudiantes no leen. 8 de cada 10 estudiantes. 8 décimas de estudiantes no leen. El 80% de los estudiantes no leen. Continuemos. Dice 8 décimas. 8 décimas. 80% equivalen. Entonces, 8 décimas es lo mismo que decir 80% o lo mismo que decir 8 décimas, pero en números decimales. Continuamos. Bueno, muchas gracias. Consulten todas estas expresiones decimales. Muchas gracias.